Bueno, el día de hoy yo quiero predicarles algo sobre, es un tema que si yo le puse cualidades de un verdadero cristiano, se llama así. Ahorita vamos a ir a la palabra en Pedro. ¿Por qué yo escogí este tema? Bueno, son temas que hemos estado dando en el discipulado a nosotros estudiamos ahí en el discipulado la Biblia, tenemos un libro de estudio que es base, pero viene mucha palabra y ahí nosotros a veces profundizamos un poquito más de lo que trae el libro, pero es importante saber cuáles son las cualidades de un cristiano verdadero. ¿Por qué? Porque ahorita en estos tiempos cualquiera te puede decir que es cristiano porque va a una iglesia, pero sabemos que el cristianismo es un estilo de vida, no es por ir a una iglesia tal o de cual denominación. O sea, han existido muchas religiones, se han levantado muchas religiones, muchas profesan ser cristianos, dentro del mismo cristianismo hay otras denominaciones, pero cuando tú analizas lo que enseñan, la vida de esas personas, tienes dudas y mucha gente se confunde. O sea, mucha gente cuando quiere acercarse a una iglesia se confunde. ¿Por qué? Porque ve que las personas se comportan de un modo fuera de la iglesia y adentro de la iglesia es otra forma, y bueno, a veces nada más usan un lenguaje, etcétera. No voy a criticar a nadie ni quiero hablar de nadie en específico, pero quiero que veamos nosotros lo que la Biblia dice de qué cualidades debemos tener si nosotros somos unos verdaderos cristianos. O sea, Jesús mismo dijo que por sus frutos nos iban a conocer. O sea, por nuestros frutos, por lo que nosotros, las cualidades o frutos son las características de una persona, de alguien que se dice que es cristiano. Es lo que distingue a una persona, o sea, las características o las cualidades es lo que va diciendo quién es cada persona. Jesús dijo en Mateo 7:20, dijo, así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20 al 23 voy a leer, y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, Jesús está diciendo ahí en Mateo, después de acabar de dar el sermón del monte, todo lo que él explicó ahí de que amemos a nuestros enemigos, explicó muchas cosas también en el sermón del monte de lo que es una vida en Cristo. Él estaba diciendo que no cualquiera que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. O sea, no cualquiera que dice que es cristiano es cristiano. O sea, nosotros tenemos que reconocerlos por sus frutos, para no confundirnos o para no hacer lo mismo, ¿no? Porque uno a veces tiende a repetir cosas. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es la guía del cristiano. O sea, es por nosotros nos vamos a regir o nos vamos a ir caminando por ese camino. O sea, no vamos a salirnos de aquí, porque si nos salimos de aquí, ahorita vamos a leer, dice Pedro, que podemos caer, o sea, nos podemos apartar del camino de Dios. Los frutos del Espíritu Santo o las cualidades, nos habla Gálatas, pero hoy vamos a ver algo que nos dice Pedro, en la segunda carta de Pedro. Vamos a leer ahí primeramente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a leer ahí. Es la segunda carta de Pedro que voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 15 para que me vayan siguiendo en sus Biblias, que esto va a ser la base de lo que vamos a estudiar un poquito hoy, con la ayuda de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sea multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegueseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5. Vosotros también, poniendo en toda diligencia por
esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados antiguos. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, se fijan cómo el apóstol Pedro está hablando de que nosotros debemos de, más que nada la palabra que resalta ahí bueno, son varias, pero la palabra diligencia. O sea, una vez que Dios nos salvó, nos rescató, como dijo Pedro, Él dijo, aunque ustedes ya sepan estas cosas, yo les quiero seguir recordando una y otra vez para que no se olviden. O sea, es como quien dice, Él no me es gravoso, como decía también Pablo, seguirles diciendo las mismas cosas. O sea, a veces nosotros podemos decir, ya sé la Biblia, ya sé este sermón, ya escuché muchas explicaciones de esto o de aquello, pero en realidad lo que pasa es que la Biblia, nosotros tenemos que estar recordándola, leyéndola. Es por eso que nosotros decimos en el estudio bíblico, enseñamos siempre, los que enseñamos, y aquí el pastor siempre nos dice, tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, porque si no leemos la Biblia, que es nuestro patrón de conducta, es nuestro alimento espiritual, nos vamos a poner débiles espiritualmente. O sea, si alguien se pone débil espiritualmente, es como cuando la comida, o sea, si alguien no come bien, decimos mal pasa, o sea, no come sus comidas como son, come una vez al día, otro día come dos, el siguiente día come otro día, no más una vez al día, y así se está mal pasando, esa persona probablemente vaya a tener problemas de salud porque no está alimentando su cuerpo como debería de alimentarlo. Y es igual, la palabra de Dios, nosotros tenemos que alimentarnos diariamente, una porción de la palabra de Dios, un capítulo, un versículo, mínimo un versículo, analizarlo, estarlo reflexionando en ello. Es la palabra de Dios, es un alimento que nos da nutrición, pero que nos nutre y es un alimento espiritual. Porque esta palabra de Dios, o sea, como decía el salmista decía que es más preciosa que el oro y es más dulce que la miel. O sea, él se deleitaba con la palabra de Dios, pero así nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos deleitemos, que estemos siempre, que no nos aburramos de leer, ¿no? Y de estudiar, y como dijo Pedro, o sea, yo, aunque ustedes ya sepan esto, se los voy a recordar, y es lo que yo también quiero hacer. Aunque muchos de nosotros ya sabemos esto, yo quiero recordarles también que, o sea, necesitamos estar leyendo siempre la palabra de Dios. Yo le quiero leer esto rápidamente en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me gustó también mucho cómo lo habla aquí Pedro. Dice, yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes, que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concebida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, Dios nuestro y Salvador. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos.
Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben. Hasta ahí voy a leer en esa versión, hasta el versículo 12. O sea, lo primero que vemos aquí con Pedro, él nos está diciendo cómo debemos de vivir una vida cristiana. En estos capítulos nos está diciendo, primero lo que yo veo en el versículo 1 de Pedro, cómo él se presenta, es como él tiene humildad y nunca dice que él es un gran apóstol de Jesucristo, que él fue el primer apóstol, el más amado, el más querido por el Señor, o él siempre se presentó como un siervo y un esclavo. O sea, él dijo que era esclavo y apóstol de Cristo. O sea, vemos la humildad de Pedro, ¿no? O sea, vemos cómo él no se creía nada. O sea, él sabía todo lo que había fallado, todo lo que había pasado y cómo Dios lo había rescatado de esa manera de vivir, ¿no? O sea, él sabía cómo no era digno a veces, como decía Pablo, no somos dignos de Dios, pero por su gracia Él nos salvó, por su misericordia y su gracia, ¿no? O sea, nosotros tenemos que ver, es una humildad, o sea, la humildad es algo que debe de caracterizar a un cristiano. O sea, Pedro no la puso ahí en esa lista que yo les acabo de leer de que a la fe agregarle virtud, sino yo la veo en su primer escrito cuando dice ahí Pedro o Simón Pedro, y aún usa su nombre. Cristo le cambió el nombre, ¿no? Le dijo que ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, porque Simón era como algo inestable, ¿no? Pero él, como se fijan que lo nombra ahí, Simón Pedro, o sea, lo pone diciendo, recordando lo que él era antes y lo que Dios había hecho con él, ¿no? O sea, él era Simón antes de conocer a Cristo, Pedro le cambió el nombre y ahora es como una roca firme, ¿no? Pero él está dando como un contraste de lo que él era antes y lo que es ahora en Cristo. Por eso él dijo, yo soy un esclavo de Cristo y un apóstol, porque él sí era apóstol. O sea, lo tuvo que poner apóstol porque era apóstol, pero sí, imagino, yo pensaba cuando estaba armando este sermón, si él hubiera dicho, mejor no pongo apóstol, pero como era una carta apostólica tenía que ponerlo, o sea, pero por él mismo no la debería. Yo pienso que a lo mejor no hubiera puesto esa palabra apóstol ahí, sino nada más siervo o esclavo de Cristo, ¿no? Pero, o sea, yo pienso que la humildad es algo que debe caracterizar a nosotros los hermanos. O sea, nosotros los cristianos deberíamos de no tener o poco orgullo o pedirle a Dios que nos vaya quitando ese orgullo, porque si ustedes se fijan, yo he visto muchas personas que a veces dan su testimonio y le doy gloria a Dios porque dan testimonio, o sea, pero muchas veces tú ves que lo hacen como con un cierto orgullo, diciendo, menospreciando a las personas que todavía sufren, por ejemplo, esclavos de la droga. O sea, nosotros si fuimos rescatados de algo así, no deberíamos de tener nada de orgullo, antes todo lo contrario, deberíamos ser más humildes. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos rescató de esa manera. O sea, esa humildad nos debe de caracterizar y no deberíamos de querer juzgar a alguien o verlo de menos, ¿no? Porque lo contrario de la humildad es la soberbia y el orgullo. O sea, querer ver a las personas por debajo de nosotros. Y la palabra de Dios dice que nosotros antes debemos de ver a los demás como a superiores. O sea, la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ver a los demás como superiores, en el sentido de que tenemos que tenerles una estima grande. Si sabemos que hay autoridades, ¿no?, puestas por Dios, como los pastores, etcétera, a ellos los debemos también de honrar, pero ellos mismos también, nosotros como líderes tenemos que ver a los demás como superiores, porque si no vamos a creernos que somos algo más y nunca somos. La humildad es algo que sí debemos de tomar mucho en cuenta. Y entrando ya un poquito más a lo que Pedro también escribió ahí, que dijo una característica de las cualidades que yo les hablo de un cristiano, un verdadero cristiano. O sea, lo que va a definir un verdadero cristiano también debe ser algo que él dijo ahí: debemos de ser diligentes, como decía ahorita Vanessa, cuando estaba hablando en el versículo que leyó. O sea, la diligencia habla de querer hacer las cosas con una prontitud para Dios. O sea, una disposición, porque por ejemplo,
se da mucho en, bueno, en muchas partes. Quizás en el trabajo no se da, o quizás sí, pero por ejemplo cuando nosotros hablamos ya de servicio a Dios, a veces no somos diligentes, somos más de negligentes, o sea, lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla a una persona, nos llama, muchas veces le ponemos muchos pretextos a Dios. O sea, siempre vamos a ponerle pretextos a Dios de que yo no sé hablar, como Moisés, ¿no? O sea, Moisés dijo, yo soy tartamudo, no puedo hablar. Él puso muchos pretextos también. A veces nosotros también ponemos pretextos, yo no conozco todavía mucho la Biblia, apenas tengo poco de venir y empezamos a poner tantos pretextos o trabajo muy tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a tener pretextos para no querer servir a Dios con diligencia. Y también aquí el apóstol Pedro nos está invitando a que si nosotros ya sabemos que Dios nos ha dado muchas promesas, y sobre todo yo pensaba, o sea, lo más importante que Dios nos dio, lo más grande, fue la salvación y la vida eterna, como él cierra en ese versículo que leímos nosotros. O sea, la salvación y la vida eterna es lo más grande que tiene un ser humano. Si un ser humano se muere y no tiene la salvación, no tiene a Cristo en su corazón, esa persona se va a perder y siempre va a tener una condenación eterna. Pero nosotros que ya conocemos a Dios, tenemos una vida eterna, tenemos que ser diligentes para poner en obra lo que Dios nos ha mandado, ¿no? Por ejemplo, a vivir una forma como Dios manda, una forma como Dios Él en su palabra dice. Por ejemplo, yo pensaba, o sea, cuando Dios llama a una persona, yo me acuerdo cuando Él me habló a mí, eh, Dios habló a mí por diferentes circunstancias, o sea, cuando Dios, o sea, Dios me dio un llamado a mí para pastor, pero yo todavía no soy pastor, yo estoy ayudándole al pastor, o sea, yo soy como un ayudante, como un siervo, un servidor, como ustedes también, ¿no? Pero Dios le habla a las personas y nosotros no podemos, o sea, muchas veces tenemos como temor, tenemos miedo y también tenemos como, no queremos comprometernos con Dios, porque sabemos que yo sabía que cuando me comprometa con Dios, Dios es veraz. La Biblia dice que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. O sea, Dios cuando habla a alguien de verdad, tú estás hablando con el Dios altísimo, el todopoderoso, o sea, el que no hay nadie como Él. Y si cuando tú le vas a decir a alguien así que sí, o sea, no hay escapatoria y sabes bien que tú tienes que cumplir. Por eso a veces nosotros somos negligentes, porque no le queremos decir a Dios que sí. ¿Por qué? Porque no queremos comprometernos con Dios. No queremos, más que comprometernos con el pastor, es un compromiso con Dios. Por eso el apóstol Pedro está diciendo que seamos diligentes para vivir una vida cristiana, pero yo también lo aplico para el servicio. O sea, si nosotros no queremos servir, somos negligentes, no estamos poniendo como dicen vulgarmente, toda la carne en la asador, no estamos echándole todas las ganas. O sea, estamos diciendo, bueno, después estamos dejando pasar el tiempo. Y como Dios le dijo a Jonás, ¿no? Le dijo, ve a Nínive, ve, predícales, porque esa ciudad está en pecado, pero diles que si se arrepienten, yo los voy a perdonar. Y Jonás dijo, no, yo no. Y así a veces nosotros somos, ¿no? Dios nos dice algo y decimos, no, después, agarramos el barco para otro lado. Y ahí es cuando nosotros debemos de ver si estamos siendo negligentes o estamos siendo diligentes, ¿no? O sea, porque el apóstol Pedro nos está invitando a ser diligentes, o sea, si Dios nos llama y nos dice por medio del pastor o te habla a ti, decirle, sí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. ¿Qué hago? Prepárame. O sea, Dios te va a preparar. Dios no te va a mandar nunca ni te va a decir que hagas algo que no sabes. Dios te va a ir preparando, te va a ir formando, así como en su momento a mí. O sea, yo tenía miedo, yo tenía temor, yo decía, porque yo sabía que Dios es veraz, o sea, Dios es verdadero, Dios está vivo y no es como una persona. Todas las personas les puedes mentir y ellos a veces te van a creer, pero a Dios no le pueden mentir. Dios sabe todos los corazones, Dios conoce el corazón de todas las personas. Dios sabe cuando nosotros le decimos la verdad y cuando nosotros estamos mintiendo. O sea, en Dios no hay escapatoria. Pero no es cuestión de también tener miedo, o sea, es cuestión de comprometerse porque cuando Dios nos ha dado tantas promesas, como dijo Pedro ahí en el versículo que leímos, nos ha dado, me gusta mucho cómo lo pone él, nos ha dado tan preciosas y grandísimas promesas. O sea, cuando habla de algo precioso es algo que él, o sea, es algo que quieres mucho. Cuando tú dices algo precioso es algo que tú estimas, que lo quieres tener cerca. O sea, es algo muy amado por él. Por eso, o sea, las promesas de Dios son amadas, o sea, son queridas. Y nosotros
vemos todas las promesas que Dios nos ha dado. O sea, una promesa grande es que un día vamos a estar con Dios, donde ya no va a haber ya no va a haber tristeza, ya no va a haber más llanto, más maldad, no más enfermedad. Bueno, uno se enferma aquí en este mundo, ¿no? En estos días pasados me estaba doliendo un poquito aquí la espalda. Y bueno, a veces también cuando te sientas ya, pero cuando te quieres levantar, como que te tienen que enderezar y dices tú, sí duele, pero bueno, uno se pone a pensar, esto vida es pasajera, ¿no? Aquí en este mundo estamos de paso, como dice Pedro también, somos extranjeros y peregrinos, pero un día vamos a estar con Dios y eso es lo que debemos de... Yo entiendo esto que dice Pedro como que debemos de no perder el tiempo, debemos de ser diligentes, no perder el tiempo. Si Dios nos llama y nos dice, haz esto, aquello, en la vida que tengamos, el tiempo que tengamos, yo le decía al Señor en esta mañana, orando antes de venir para acá, le decía, bueno, yo quiero servirte. Yo ya le había dicho esto antes, pero a veces uno tiene que volver a decirle a Dios, por uno mismo, no por Dios, Dios ya lo sabe. Quiero servirte hasta que tú me lleves o hasta que tú vengas por nosotros. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa más que hacer. O sea, uno tiene, ya sabe uno que tiene que trabajar para comer, ya sabe uno que tiene que hacer muchas cosas, pero servirle a Dios es algo más importante que todo lo demás, porque lo demás ya viene por añadidura. Otra cosa que Pedro habla es la fe. O sea, cuando él habla de esta fe, está hablando de que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, no como nos predicó el pastor la semana, no creo si le fue la pasada o antepasada, que él hablaba de la sustancia, o sea, la fe como una sustancia, como algo real, como algo sólido. O sea, si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en Jesucristo, no nos debe importar lo demás, las circunstancias que hay alrededor. O sea, porque siempre va a haber en esta vida, Jesús mismo dijo, en este mundo tendrás aflicción, pero confiad, o sea, yo he vencido al mundo. No nos vamos a quedar solos, no nos dejó huérfanos. Él dijo que en este mundo nosotros no estamos huérfanos, sino que Él dijo, yo les envío al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual estará con ustedes y los guiará. O sea, el Espíritu Santo hace muchas funciones, no nomás es el Consolador, es el que nos guía, es el que nos exhorta, está con nosotros, es el que sana, Él es el que hace todas las operaciones en la iglesia, es el que mueve a todos nosotros. O sea, cuando nosotros venimos a la iglesia, empezamos a adorar. Si ustedes pueden sentir la presencia de Dios, es el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, nos está aquí. Y nosotros tenemos que tener esa fe puesta y creer en esa sustancia, ¿no? Que está ahí, que es verdadera, que está ahí con nosotros. Y otra característica que yo les quiero hablar es también, si se fijan ahí en el versículo, él empieza a hablar en el versículo 5, que dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud. La virtud es es algo que ahí habló Pedro, y si lo vemos así, a veces no lo entendemos mucho, pero la virtud se traduce como una excelencia moral. O sea, un estilo de vida conforme a lo que Dios ya ordenó. Y esto, yo quiero que veamos un ejemplo rápidamente en Daniel, que es un ejemplo de una excelencia moral. Y también, bueno, José es otro ejemplo, ¿no? José el soñador, José en Génesis, pero en este caso agarré a Daniel. Daniel capítulo, si me acompañan en sus Biblias, Daniel capítulo 6. Vamos a ver ahí cómo está, me gustó muchísimo, porque ahí Daniel es un ejemplo de excelencia moral. Si se fijan vamos a leer en el versículo 3, 4 y 5. Lo que pasa es que el capítulo sí está un poco extenso para leer todo, pero vamos a leer desde el 3. Dice Daniel capítulo 6, versículo 3. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Dice, y el rey pensó en ponerlos sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. O sea, si se fijan ahí, que había en los sátrapas y gobernadores, tenían envidia de Daniel, porque Daniel lo había puesto el rey por sobre todos, porque dice la Biblia que en Daniel había un espíritu superior. Ellos decían un espíritu superior, un espíritu de los dioses. O sea, era el Espíritu Santo que estaba sobre Daniel, profeta.
El Espíritu Santo estaba sobre su vida y este hombre era un ejemplo de vida moral. Si ustedes se fijan ahí en estos versículos, como dice que no hallaron ni falta ni vicio alguno en él. O sea, Daniel era una persona moralmente hablando excelente. No era, tenía esa virtud de Dios. O sea, no era una persona que aprovechaba su posición para tener tratos, negocios o para su propio beneficio. Ni siquiera robaba, no hacía nada menos, nada de eso, porque los sátrapas y los gobernadores lo que querían encontrar en él es algo malo que para que el rey lo sacara del puesto, porque ellos querían el puesto de Daniel, porque Daniel era el que gobernaba sobre todos, abajo del rey Darío. Y si vemos aquí cómo, o sea, no fallada, o sea, Daniel, si ustedes se fijan, es un ejemplo cuando nosotros tengamos que ver una vida de vivir así. Se fijan, Daniel él sabía que solo dependía de Dios y que todo estaba en Dios. O sea, él tenía el espíritu de Dios y ponía por obra lo que él sabía. O sea, no era una persona que quería aprovecharse de su posición, como ahorita vemos, las influencias. Bueno, en nuestros países se ocupa mucho eso, ¿no? Las influencias. Pero Daniel aquí no, se fijan como él no era influyente, sino que él influía sobre las personas, pero no se valía de eso. Se fijan como, o sea, yo veo cómo lo querían quitar de su puesto, pero no pudieron. O sea, si alguna persona, yo lo veo así, si alguna persona está como Daniel, vive en la voluntad de Dios, tiene una vida excelente, o sea, te podrán acusar de cualquier cosa, te podrán decir que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú no haces bien las cosas, pero que te lo comprueben es otra cosa. O sea, Daniel lo pudieron acusar, quizás lo acusaban a él, no dice la Biblia, pero yo imagino que sí lo acusaban y le empezaban a querer decir cosas, pero si no hallaba nada con qué comprobárselo, no le van a poder hacer ningún cargo. Si nosotros vivimos una vida moralmente hablando excelente, como dice aquí, con esa virtud de Dios, como cristianos, vamos a ser un ejemplo como Daniel. O sea, la gente va a voltear a vernos a nosotros porque somos diferentes. O sea, van a decir, no roba, no tranza, o sea, no hace cosas indebidas, esta persona, este hermano, o sea, a veces hasta siendo hermanos cristianos, o sea, a veces nosotros nos vamos por los atajos, ¿no? O sea, queremos hacer las cosas a nuestra manera, queremos hacer lo correcto, siempre es más costoso, no sé si se han fijado. O sea, si tú quieres hacer algo correcto, de una manera correcta, te va a costar más que hacerlo de una forma chueca, como dicen vulgarmente. O sea, si tú quieres hacer las cosas bien correctas, te va a costar un poquito más, pero es mejor porque ahí está la bendición de Dios. O sea, porque cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, ahí es como que ya no estamos confiando en Dios, y ya le estamos diciendo a Dios que no creemos en Él, que no creemos en su palabra. O sea, Daniel, él sabía que él estaba confiando en Dios, y si se fijan, siguen leyendo todo ese capítulo. Ese capítulo es cuando a él lo meten al foso de los leones. O sea, porque hicieron un edicto y le dijeron al rey que si alguna persona durante 30 días no pedía, que si pedía una cosa a otro Dios o a otra persona que no fuera el rey, lo iban a echar al foso de los leones. Y Daniel, obviamente, como eso no estaba en las leyes, era una ley superior la que él servía a Dios. Eso en realidad no ofendía a nadie, porque cuando lo echaron a Daniel al foso de los leones no se lo comieron. O sea, Dios mandó a su ángel que le cerró la boca, dice la palabra de Dios. Y dice Daniel, yo fui hallado justo delante de Dios y de ti, oh rey. O sea, el rey, al final, a los que lo quisieron acusar a Daniel, ellos mismos fueron echados con toda su familia al pozo de los leones. O sea, se fijan cómo Dios hizo justicia ahí. O sea, si nosotros perseveramos en Dios y le creemos a Dios y hacemos las cosas como Dios manda, te aseguro que Dios va a traer bendición a nuestras vidas. O sea, no es lo más rápido ni lo más fácil, pero Dios cumple su palabra. O sea, si nosotros somos fieles, Él dice en la Biblia que permanece fiel y nunca va a fallarnos. Por eso yo les invito que esto de la excelencia moral entra en todas las áreas, entra en la área, en todo, en el matrimonio, en el trabajo, en donde quiera que nosotros nos desenvolvamos, mismo aquí en la iglesia. Esta excelencia moral tenemos que mostrarla en todos lados. No nomás en la iglesia tenemos que ser de una forma y saliendo ya a otra. Porque hay gente que dice, no, yo separo la iglesia con el trabajo. Y en realidad, sí, o sea, la iglesia tiene su lugar, pero el trabajo, tú eres lo mismo, tú eres cristiano también allá.
no en el trabajo nosotros no somos cristianos, en la escuela seguimos siendo cristianos, seguimos siendo las mismas personas, por eso que nosotros debemos de seguir y ser iguales, ser íntegros. Otra característica que les quiero comentar yo es el conocimiento. El conocimiento, o sea, la palabra que mismo Pedro nos está diciendo, o sea, ya somos diligentes, o sea, seamos rápidos para hacer las cosas de Dios. Tengamos nuestra fe puesta en Jesús, seamos de una excelencia, o sea, seamos ejemplos moralmente y ahora tengamos un conocimiento, o sea, añadámosles más conocimiento a eso que tenemos ya. Esta palabra viene del griego gnosis, que simboliza, que se entiende aquí como el conocimiento, pero que va en crecimiento, o sea, va creciendo, no está estancado, no que sabemos algo y ya lo dejamos ahí, sino que es un crecimiento, es un conocimiento práctico. O sea, nosotros vemos que venimos a estudiar la Biblia, pero tenemos que ponerla por obra. O sea, por eso dice Dios que nosotros venimos, estudiamos la Biblia, dice, pero ponla por obra. Dios le mandó a su pueblo, dijo, te mando que todos esos estatutos, todos esos decretos, mandamientos que te mando hoy, te mando que los guardes y que los pongas por obra. ¿Por qué? Porque no nomás es para guardarlos en la mente, sino que bajen al corazón y nosotros lo practiquemos. Ese conocimiento es el que nosotros debemos de tener, ¿no? O sea, es un conocimiento que va conforme a la palabra de Dios. O sea, que hace la voluntad de Dios, no hace lo que Él quiere. O sea, ¿cómo lo podemos ver aquí en el conocimiento? O sea, por ejemplo, nosotros podemos tomar decisiones con nuestra propia sabiduría, nuestra propia inteligencia. La Biblia dice que no seamos necios, sino que seamos prudentes, que no seamos necios y tomemos decisiones con nuestra propia prudencia, sino que nosotros, sabiendo la palabra de Dios, teniendo el conocimiento, hagamos lo que Dios nos manda, ¿no? O sea, por ejemplo, yo ponía, hay muchas cosas que la Biblia nos dice, por ejemplo, a mí algo que me pasó a mí, la Biblia dice, no os unáis con jugo desigual con los incrédulos, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, no tiene nada que ver Cristo con Belial, ni la luz con las tinieblas. O sea, ¿qué quiero decir aquí? Por ejemplo, yo quise hacer un negocio con alguien que en ese tiempo su dinero lo estaba agarrando de algo ilícito. Y si tú quieres hacer algo así, tú estás haciendo un negocio con alguien que es un incrédulo y eso no va a prosperar. Y yo lo comprobé porque me pasó. O sea, yo sabía que estaba mal, pero en el momento yo dije, pues hagámoslo. Y empezamos, pero no prosperó. O sea, o sea, Dios me enseñó ahí. Y yo después orando y dije, Dios, yo en oración una vez le pregunté a Dios, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué no? Y Dios me dijo, fíjate con quién lo estabas haciendo, él de dónde está agarrando su dinero. O sea, ese dinero era ilícito, no era dinero bien. Y yo dije, y me acordé del versículo que dice así, o sea, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. O sea, si Dios dice, no nos unamos con los incrédulos en cuestión de hacer negocios, ¿por qué? Porque ellos van a querer hacer cosas que nosotros no queremos hacer. Y Dios no va a bendecir algo que Él no dijo en su palabra. O sea, Él siempre va a bendecir a lo que está en su palabra. Pero si nosotros si yo hubiera, para empezar yo no hubiera de haber aceptado eso. Debería de haberlo hecho yo solo o no hacerlo. Y ahí yo no hubiera perdido nada, ni hubiera pasado nada de eso. Pero bueno, eso se aplica en muchas cosas. O sea, por ejemplo, si alguien que ya es cristiano y se quiere casar, pero con alguien que no conoce más, vamos a decir, que en alguien que ni siquiera cree en Dios, ahí va a haber un conflicto. ¿Por qué? Porque tú vas a querer venir a la iglesia, tú vas a querer adorar a Dios, seguir a Dios, y esa persona que no conoce a Dios no va a querer ni venir a la iglesia, va a querer ir totalmente a otras cosas. Y es cuando ya eso, nosotros sabiendo lo que Dios nos ha mandado, el conocimiento que tenemos de Dios, nosotros vamos a siempre salir perdiendo. O sea, Dios no va a bendecir nunca una relación ni un negocio así. Por eso nosotros tenemos que tener conocimiento de Dios y saber cómo aplicar ese conocimiento con sabiduría de Dios, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener nosotros, aparte del conocimiento, tenemos que tener el dominio propio, porque el dominio propio de un cristiano es algo también muy importante que nosotros debemos de tener y de quererlo y de pedírselo a Dios. El dominio propio es lo mismo que habla la templanza, ¿no? En Gálatas, el fruto del Espíritu, que es la templanza, ¿no? Que es tener las cosas, las emociones bajo control.
Porque alguien dice, no, es que yo me enojo mucho, yo rápido me enciendo, yo rápido respondo. Y en realidad casi la mayoría podríamos responder. Yo les platicaba en el discipulado a alguien de ellos que, o sea, donde yo trabajo y la señora tiene un hijo que él es muy inestable. O sea, un día puede andar muy bien y otro día puede llegar y todo lo contrario. O sea, es como le llaman bipolar, ¿no? O sea, un día puede estar muy bien, amable, bien, normal, y dices tú, qué buena persona. Y de repente puede llegar otro día y enojado y te empieza a gritar y te empieza a decir de todo y dices tú, y te enojas porque te dice a ti, no trae sus frustraciones, lo que sea, pero te lo está diciendo a ti. Y yo les decía a ellos que yo nunca le he respondido, pero por dentro yo antes, yo sí lo quería, decía yo, a este lo quisiera agarrar a palos. Y últimamente llegó hace un poco últimamente y les dije, bueno, también a veces es por dentro, ¿no? Ya llegó y me estaba diciendo y empezó a decir cosas y yo, nomás lo seguía, pero ya como que ya tuve un poquito más de dominio interior también, porque a veces el dominio propio también tenemos que tenerlo adentro, o sea, tenemos que tener paz adentro de nuestros corazones. Pero, por ejemplo, hay personas que no, tú le dices algo o alguien le dice algo y se encienden rápido, o sea, no muestran nunca dominio propio ni templanza. Eso es un área que yo pienso que todos batallamos, algunos más que otros, pero nosotros tenemos que pedirle a Dios que tengamos, que nos dé dominio propio, ¿no? Porque dice el proverbio 16:32, dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, o el que se enseñorea de su espíritu o de sí mismo, que el que conquista una ciudad, o el que toma una ciudad. O sea, es mejor, ¿no? Es mejor contenerse, o sea, tratar siempre de pedirle a Dios que nos ayude para tener ese dominio propio. Todo esto que yo le estoy hablando, eso se va dando con la práctica. Nosotros vamos a ir practicándolo, porque si no practicamos y dices, no, es que yo soy así, así es mi papá o así es mi mamá o así yo vengo con esos genes de mi mamá, así somos en aquel lugar, en aquel país, en aquella provincia, lo que tú quieras. Y es como que tú estás diciendo, no, ya quiero cambiar, o sea, porque no quiero cambiar, quiero ser así como soy y así hasta ahí me quiero quedar. Yo pienso que todo esto que nos dijo Pedro, perdón, que seamos prontos para poner en práctica esto, para pedirle a Dios que nos ayude en todo esto, ¿no? O sea, el dominio propio es algo que es muy importante también, o sea, porque de aquí depende, es a veces una impresión que nosotros nos llevamos de las personas. Por ejemplo, tú te puedes dar cuenta a veces cuando alguien rápido se aira, se enoja muy rápido. Pero si nosotros le pedimos a Dios dominio propio, nos podemos ir conteniendo cada vez más. O sea, vamos a ir bajándole como quien dice el nivel y vamos a ir cada vez teniendo más templanza y nosotros Dios nos va a ayudar, porque es un fruto del Espíritu, es algo que Dios nos quiere dar y que Dios nos ha dado, ¿no? Pero nosotros tenemos que ponerlo por obra, o sea, tenemos que querer cambiar. Otro que yo lo veo también importante es mucho que dice que al dominio propio agregarle paciencia. O sea, la paciencia que es el aguante o el soporte. Pero yo encontré una definición cuando estábamos estudiando también en el discipulado, que la paciencia nosotros la tenemos que aguantar, pero con alegría, con gozo. O sea, hay dos formas de aguantar, soportar. Con paz, con alegría, con gozo, o renegando y llorando. O sea, son dos formas diferentes. O sea, si alguien sí dice, sí, estoy aguantando, es como cuando a un niño tú le dices, no, una vez y yo lo he visto, o sea, los niños sí son, o sea, tú a un niño le puedes decir, quédese sentado ahí y lo sientas hasta que el niño puede que decir, bueno, estoy sentado, pero en realidad estoy corriendo por ahí, o sea, está enojado porque está ahí sentado, no se quedó en paz. Así nosotros podemos ser también, o sea, podemos no tener tanta paz, podemos estar aguantándonos, pero por dentro estamos que nos lleva. O sea, no debemos de tener la paciencia, pero con aguante, con resistencia y con alegría. Pedirle a Dios que nos dé alegría, porque la paciencia es algo que también que se va desarrollando mucho. O sea, yo digo que también aquí como en todos, yo creo, en unos más que otros necesitamos más ayuda todos. En la paciencia es uno de ellos, o sea, la paciencia es un fruto del Espíritu que el Espíritu lo da, pero que nosotros lo tenemos que desarrollar, que nosotros lo tenemos que ir poniendo por práctica, porque la paciencia no es algo que tú dices, yo le voy a pedir a Dios paciencia, voy a orar para que Él me dé paciencia. Eso no va a pasar. Dios te va a ayudar, te va a dar fuerza, fortaleza, aguante, pero el que tiene que soportar eres tú, porque al que van a venir a agredir o a venir a hacer algo o a ofender
o el que tiene que esperar algo en Dios, una promesa, algo que quiere de que su hijo venga a Cristo, que conozca a Dios, que se componga, que su esposo, su esposa, etcétera, o sea, muchas necesidades de la familia. Nosotros ahí tienes que tener paciencia, porque si no tenemos paciencia, por ejemplo, alguien que está orando por una persona, que Dios la toque, que Dios la cambie, que Dios la sane, si nosotros no tenemos paciencia, no vamos a, es como que no estamos confiando en Dios, porque vamos a estar siempre renegando, diciendo no, porque Dios no me escucha, porque esto, porque aquello. Yo hablaba con una persona hace un poquito que le pasó algo y yo sé que Dios la estaba probando en muchas cosas, en una cosa la estaba probando en la paciencia. Y yo empecé a ver como ella conoce a Dios, pero empezó así como a molestarse, dijo, ahora qué va a pasar, y ahora qué viene conmigo, y así empezó a cuestionarse muchas cosas, pero con una forma sin paciencia, pero también como que estaba renegando un poco de Dios. Y yo hablé con ella un poquito, traté de decirle, le dije, bueno, le digo, Dios tiene tiempos, Dios es amor, Dios nos prueba, pero nunca nos va a matar. Le digo, nosotros a veces Dios nos está probando para que ver qué tanto aguantamos, porque Dios es un Dios que dice la Biblia que Él es paciente, Él nos aguantó a nosotros tanto tiempo. O sea, yo pensaba, cuando yo empecé a ir a la iglesia de 6 años, mi mamá me llevó, ella ya empezaba a ir al cristianismo hasta los 12, cuando yo a los 12 ya me separé, yo decidí ya no ir más a la iglesia, pensé que no necesitaba a Dios. De 12 años a 30 años, ¿qué son? 18, Dios me esperó, o sea, Dios tuvo paciencia conmigo. Si Dios fuera como nosotros, Dios no nos hubiera tenido paciencia. Yo le decía eso a esa señora, es alguien, una mujer, le decía eso, le digo, si Dios no nos hubiera tenido paciencia, nosotros no sabemos dónde hubiéramos estado. O sea, yo no sabría dónde hubiera estado. Si yo hubiera dicho, bueno, ya lo desecho, él estuvo en la iglesia 6 años, no quiso nada, se fue, agarró su rumbo. Bueno, hasta ahí yo lo dejo ahí ya, pero Dios no es así, Dios es paciente y nosotros tenemos que aprender la paciencia, ¿no? Como Job también, ¿no? O sea, nosotros tenemos que tener ese aguante, pero pedirle a Dios que nos dé gozo. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿no? O sea, Dios nos da ese gozo para poder aguantar, soportar, porque vienen pruebas, como en ese versículo que yo les dije de Nehemías. O sea, el pueblo iba a ser atacado, estaba siendo atacado por enemigos, lo estaban calumniando, le decían no van a acabar los muros estaban derribados, que es lo que protegía la ciudad. Los enemigos se burlaban de ellos, les hacían burla, decían no van a acabar nunca. Y ellos querían tener sus muros para proteger, o sea, pero también estaba hablando de algo espiritual. Pero era una lucha que tenían ellos ahí fuerte. Cuando decidieron hacer algo para Dios, ahí se le levantaron los enemigos. O sea, así nosotros también, el enemigo se va a levantar, de vez en cuando arrecia más. Él siempre anda ahí como un león rugiente. No debemos tener miedo, pero lo que nosotros tenemos que tener es que estar firmes y con gozo y con fuerza, fortaleza y ser pacientes para poder soportar esos embates. Y cuando llega el momento, eso se acaba. O sea, las pruebas no duran para siempre, son momentáneas. Dice Pedro que las pruebas son momentáneas, no duran toda la vida. Una prueba no va a durar toda la vida, pero entre más pronto nosotros la aceptemos, le pidamos a Dios la ayuda, Él nos saca más rápido esa prueba. O sea, nosotros tenemos, la paciencia es muy importante para nosotros cristianos, porque yo no yo me incluyo ahí, estamos todos en lo mismo. O sea, yo me incluyo, a veces yo no soy paciente para muchas cosas. Yo pensé que era paciente para unas cosas, sí soy paciente en algunas cosas, pero a veces lo más importante no soy paciente tanto. Yo le pido a Dios también que me dé paciencia a mí, porque a veces uno tiene peticiones a Dios y Dios a veces tarda, entre comillas, un poco más de lo que nosotros pensamos. Otro que yo les quiero explicar un poco ahora es la piedad. La piedad, que dice que a nuestra paciencia le añadimos piedad. La piedad aquí nos da una idea de ser como Dios, no que somos dioses, sino aquí la piedad nos da a entender de que tengamos como la mente de Cristo. ¿Se acuerdan cuando el pastor nos predicó esos sermones de la mente de Cristo? O sea, nos habla de que no seamos egoístas, o sea, nos habla de algo que no hay egoísmo, sino que nosotros debemos también de pensar en los demás. O sea, cuando una persona tiene la mente de Cristo, tiene bien claro cómo Cristo sufrió,
cómo Él dio su vida por Él, por nosotros. O sea, Él dio su vida por nosotros. Dice la Biblia que Él, sí, siendo Dios, se humilló, vino a este mundo, se hizo hombre y siendo obediente, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses, ¿no? O sea, Él se humilló y mostró esa piedad, esa misericordia por nosotros. O sea, nosotros también debemos demostrar esa piedad. ¿Para qué? Para no ser egoístas y pensar también en los demás. Porque muchas veces yo me ponía en este ejemplo, o sea, hablando algo que Dios me decía ayer. Nosotros muchas veces los que ya conocemos a Dios desde hace unos años o algunos añillos, ya 10, 5 para arriba, muchas veces nos sentimos ya como cómodos y ya no queremos, o sea, quizás sí oramos por nuestra familia, pero ya no nos importa mucho alrededor. O sea, ahorita nos estamos viviendo en un mundo egoísta, que si tú te fijas, bueno, y aquí estamos en un país que es un poco cerrado. Tú te fijas, a veces no conocen, los vecinos no te conocen o tú no los conoces a ellos. O allá, bueno, en nuestro país tú conoces a toda la cuadra y hasta a veces a los de las otras cuadras alrededor. Y aquí no, aquí muy apenas si conoces a uno, a dos y así. Y muchas veces no mostramos la piedad de Dios, o sea, no somos así como para decir, bueno, yo no conozco a aquel vecino, voy a tratar de visitarlo para ver cómo está o si conoce a Dios, le puedo predicar o tiene una necesidad. No, muchas veces no, yo me incluyo aquí, no tenemos eso, o sea, somos un tanto egoístas, ¿por qué? Porque decimos, bueno, yo ya conozco a Dios, yo estoy orando por mi familia y ya los demás, no lo decimos así, pero en realidad es lo que estamos diciendo, no pensamos en otra gente, no somos como Dios, o sea, Dios, Cristo no tenía necesidad de venir, por Él mismo no tenía necesidad de venir aquí, pero Él por amor y misericordia y mostró su piedad, esa forma de pensar no egoísta, vino a este mundo y nos salvó y nos rescató a todos. O sea, nosotros debemos de tener ese mismo sentir, ¿no? Como dice la Biblia también ahí en Filipenses. Tengamos ese mismo sentir como tuvo Cristo Jesús, ¿no? Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. Nosotros debemos de tomar esa piedad porque es algo que es un fruto bueno del Espíritu que nosotros tenemos que ir ejerciendo, pidiéndole a Dios, ¿no? Pidiéndole a Dios la ayuda para que Él nos vaya llevando hacia ese nivel de vida que el apóstol Pedro nos dice. Otro también que yo quiero ver ahorita, que son de los últimos ya, el afecto fraternal, que está ahí también en el versículo 5 o 6 de la carta de Pedro. Ustedes se fijan cómo dice que a la piedad añadí también afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor entre los hermanos. Es el amor que tenemos entre hermanos como cristianos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. O sea, no nomás esta iglesia. Habla en general, todos los que nacieron de nuevo son hijos de Dios, son hermanos, somos familia de Dios. Pero en realidad, en este caso, nosotros la comunidad, o sea, esta iglesia local, vamos a llamarle así, somos esos hermanos que tenemos que tener afecto fraternal entre nosotros. ¿Por qué? Porque a veces nosotros podemos... Yo pensaba, bueno, alguien que ya está casado, tiene su familia, sus hijos, tiene que mostrar amor ahí en su familia primero, ¿no? O sea, el buen juez por su casa empieza. Todos debemos de primero ser luz en nuestra propia casa y tener el amor para la propia familia, primeramente para los hijos, la esposa, etcétera, o la esposa, los hijos y el esposo. Tenemos que mostrar eso, pero también nosotros tenemos que mostrarlo en la iglesia, o sea, el afecto fraternal, que es el amor entre los hermanos, es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos vemos con amor, las personas que están fuera de la iglesia, que no conocen a Dios, van a decir, no, mira, si ellos ni siquiera se hablan, hay chisme, se pelean, hay contiendas, dice Pablo, ¿no? Como le dijo a Pablo a los corintios. Dijo, no sois carnales y hay chisme, murmuración, contiendas, celos, iras, disensiones. O sea, si la gente no puede ver amor dentro de la iglesia, ese amor fraternal, y ve otras cosas, yo pienso que nunca se van a querer acercar a una iglesia. ¿Por qué? Porque van a ver algo que ellos no quieren. O sea, la gente sabe que afuera hay eso, pero nosotros en la iglesia tenemos que pedirle a Dios
que no seamos de esos, ¿no? Sino que seamos de lo que construyamos, porque si tú te fijas, cuando hay chisme, disensiones, eso hay división, la iglesia está dividida, la iglesia se divide y ahí no está el amor de Dios. Y el Espíritu Santo, como predicaba el pastor la otra vez, el Espíritu Santo se contrista. ¿Por qué se contrista? Porque cuando hay chismes, celos, disensiones, pleitos, estábamos hablando que está entrando un espíritu de división ahí, un espíritu diferente al Espíritu de Dios. No está el Espíritu de Dios, o sea, nosotros somos de un espíritu diferente, como dijo Jesús, no, o sea, nosotros somos un espíritu que une, no el que divide. O sea, por ejemplo, hemos conocido personas que han venido y por sus actitudes, por forma de ser, a veces han querido dividir la iglesia, consciente, inconscientemente. Algunos lo hacen conscientemente, otros inconscientemente, pero tú te puedes ver cómo no tienen ese afecto fraternal de Dios que la Biblia habla aquí. O sea, nosotros, para poder que la gente quiera venir y conocer a Cristo y conocer qué está pasando en la iglesia, debemos primero tener amor entre nosotros como hermanos. O sea, eso lo tenemos que practicar. O sea, una iglesia, yo pienso que tiene ese amor fraternal como era la iglesia primitiva, ¿no? O sea, la iglesia primitiva dice que estaban unánimes, tenían todo entre sí, te compartían todo. O sea, era el inicio de la iglesia cristiana, ¿no? O sea, no quiero decir que ahora tenemos que compartir todo y empezar a vender las propiedades, como dice ahí, sino que yo veo que estaban todos unidos con el amor de Cristo y eso lo hacía que se compartieran. O sea, no quiero decir que tampoco, si tú tienes algún hermano con necesidad y quieres ayudarlo, lo puedes ayudar. Eso es válido, o sea, eso es parte del cuerpo de Cristo. O sea, yo veo la iglesia como dice la Biblia también y como siempre dice Vanessa, el pastor. O sea, la iglesia es una familia, pero es una familia grande porque nosotros, bueno, cuando yo empecé a venir a la iglesia esta, éramos también no muchos, pero yo la vi como una familia, porque, o sea, aquí yo nada más tenía de familia a mi sobrino Ever, que está aquí, y nada más. O sea, no éramos él, su esposa, sus hijos, y ya no había nadie más. O sea, en cierta forma se sentía uno un poco solo, porque uno como inmigrante en este país viene, se cambia de lugar, todo cambia, la cultura, la comida, todo cambia. Y tú llegas a otro país y sí te sientes un poco solo, pero cuando encuentras una iglesia como yo la encontré aquí, o sea, está el pastor, la pastora y otros hermanos, otros que ya no están, otros que sí están, pero yo dije, bueno, esta es una familia. ¿Por qué? Porque ahí tú puedes hablar con alguien, lo visitas, te visitan, empiezas a hacer como una amistad, empiezas a conocerte y ya no te sientes tan solo. O sea, la familia de Dios es algo así, o sea, es algo que tiene que ver con la iglesia, con asistir, pero también tiene que ver como con la convivencia entre nosotros, una convivencia sana, ¿no? O sea, uno se junta también, pero no para chismear del pastor o de la iglesia, sino para convivir y ser normales. O sea, uno no va a empezar a decir, bueno, es que no me gusta esto. No, no, uno se junta, pero para ser productivos y para, como gente normal, a comer, tomar un café, etcétera. O sea, uno tiene que también que tener ese deseo, ¿no? De conocer a los hermanos, de querer visitarlos, de querer. O sea, yo con el pastor he aprendido un poco a poco. A veces visitamos a hermanos, yo le ayudo, yo le acompaño más que nada. Y yo a veces veo y digo, bueno, el pastor usa su tiempo. Él podría estar con su familia, ahí con sus hijas, con su esposa, pero él usa su tiempo para visitar a otros hermanos, conocerlos, hablar, a ver qué necesitan, algo, hablar con ellos, simplemente escucharlos, conocer qué están pasando. Eso es parte del afecto fraternal. O sea, si todos podemos hacer eso, es algo que nosotros tenemos que ponerlo por obra. O sea, yo lo veo así también en el pastor. Y el último que quiero hablar yo es el amor, que es el amor ágape, el amor sacrificial, es el amor que Cristo mostró en la cruz, ¿no? O sea, el amor ágape es todo lo que necesitamos, o sea, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, el amor, si nosotros no tenemos amor, dice la Biblia que si nosotros hablamos en lenguas, tenemos dones, hacemos milagros, sanidades, muchos de los dones que estamos viendo en el discipulado, si no tenemos el amor de Dios, no somos nada. O sea, somos más que nada, vamos a hacer como ruido nada más. Pero el amor dice que todo lo cubre, todo lo ve, todo lo soporta, todo lo cree. O sea, no es envidioso, no se envanece. El amor de Dios es así, o sea, es el amor que nosotros debemos de pedirle a Dios. O sea, porque es como cierra Pedro con esto,
hablando de la diligencia, o sea, que pongamos diligencia en todo esto. Yo pienso que cuando nosotros ya conocimos a Dios, nacimos de nuevo, Pedro está diciendo eso, dice, si ustedes ya tienen las promesas de Dios, esas grandiosas y preciosas promesas, ahora sean diligentes, o sea, sean prontos a poner por obra todo esto que yo les está hablando, dijo, el amor fraternal, la virtud, la piedad, todo esto, el conocimiento de Dios, todo lo que Él nos dio, la paciencia, todo lo que nos ha dado, nosotros tenemos que ponerlo por obra, porque si no, es como que estamos, como dice Pedro ahí, creo que volvamos a ir rápido a la carta de Pedro, segunda de Pedro capítulo 1, como él ahí habla de, dice, si ustedes no hacen estas cosas, son en el versículo, vamos a ver en el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, dice, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, si alguien, bueno, ya dice que él es cristiano, por eso le decía que esas son las características, una de las características, hay más, yo nomás tomé estas del libro de Pedro, hay muchas más características que definen a un cristiano, ¿no? Como la bondad, la misericordia, hay muchas, pero estas son las que vimos hoy. Si alguien no tiene estas, dice Pedro, es como que está ciego, no quiere ver la realidad, o sea, se hace el que no ve, se hace el que no quiere hacer nada, y dice que, o sea, no, Dios no ve bien eso, o sea, nosotros tenemos que ser prontos para querer cambiar, tenemos que, dice Pedro que tenemos una vocación en los versículos adelante, o sea, tenemos una vocación, algo que nosotros nos está juntando con Cristo, o sea, algo que nos une a Cristo, es algo que nos, es como alguien que tiene una vocación, que es doctor, su vocación lo une a la medicina. A nosotros, nuestra fe, que es nuestra vocación, nos une a Cristo, nos une a Él, a querer ser como Él, a tener estos atributos, a tener todas estas cualidades. ¿Para qué? Para que no seamos ciegos y para que nosotros tengamos fruto. O sea, dice que nosotros debemos de dar fruto. La Biblia dice que nosotros tenemos que dar fruto. O sea, Cristo dice que si Él viene, o sea, Él nos va a cortar, nos va a podar, pero para que demos más fruto. O sea, que nuestro fruto va a permanecer y que nuestro fruto permanezca. Porque dice Pedro más adelantito, se fijan, me gustó mucho como él dice que si nosotros tenemos estas cosas, no caeremos jamás. Si se fijan, es en el versículo, aquí está, si se fijan, está por ahí en el versículo, dice, procurar estar firmes de vuestra vocación y elección, habiendo, porque estas cosas no dejarán caer, en el versículo 10. Dice, si tenemos estas cosas o las hacemos, no nos van a dejar caer, no caeremos jamás, se dice en la otra versión también, ¿no? O sea, si alguien practicamos estas cosas, nos incluimos todos, aquí estamos todos, si nosotros nos hallamos prontamente poniendo en práctica todas estas cosas, como es el afecto fraternal, el amor, la paciencia, la piedad, la virtud, el dominio propio, la paciencia, todas esas virtudes que nosotros tenemos como cristianos debemos de tener, las ponemos por obra, dice la Biblia que no nos va a dejar caer o no caeremos jamás. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos vamos a apartar del camino de Dios. Porque yo pensaba, o sea, alguien que no pone en práctica esto, es alguien como que se va enfriando, se va apartando del camino de Dios. ¿Por qué? Porque no va poniendo en práctica la palabra de Dios, no van poniendo en práctica nada de lo que Dios enseña, es como que nada más venimos a la iglesia, escuchamos, y dice Santiago que somos como oidores olvidadizos, como que venimos y escuchamos y nos entra por uno y nos sale por otro. La idea no es esa, o sea, la idea es que nosotros vengamos, estudiemos, es un proceso, yo entiendo que cuando alguien apenas empieza es un proceso, va queriendo cambiar poco a poco, va a ir queriendo cambiar muchas cosas que tiene mal y poner muchas cosas que tiene bien, pero cuando ya tenemos cierto tiempo viniendo a la iglesia,
tenemos que ser diligentes y tenemos que querer ya practicar todo eso que Dios nos ha dado, ¿no? Todos esos atributos, estas cualidades que Dios nos da para que nosotros podamos ser un testimonio vivo, porque si hacemos esas cosas, dice Pedro, nos dan dando a entender que nunca nos vamos a partir del camino de Dios y nunca nos vamos a salir de la voluntad de Él.